Buenos días, buenas tardes, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Hoy día tenemos, pues, un nuevo tema en el curso de historia. El tema que vamos a desarrollar es la cultura incaica, los incas. Vamos a usar el material de la profesora Margot. Gracias, profesora Margot. Y empezamos nuestra clase de historia el día de hoy, pues, jovencitos. ¿Correcto? Uy, 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 los incas. Qué gran civilización, ¿no? Aquí estamos viendo una gran construcción de andenes circulares conocido como Moray. ¿Correcto? Ah, sí, profesor, lógico. En mi fondo virtual ustedes pueden ver también a Machu Picchu, ¿no? Otro gran aporte de la civilización incaica al mundo. Cuando uno habla de Machu Picchu, cuando uno habla de Moray, cuando uno habla de los incas, estamos hablando, jovencitos, de una gran civilización, ¿no? Desde luego, pues, jovencitos, es nuestra carta de presentación, los incas al mundo. Esta gran civilización no fue perfecta, pero es una gran civilización que representó también una época, una era, y todo acabó con la invasión española. Vamos a ver acá por qué es importante estudiar los incas, porque aparte de ello nos preguntas mucho en el examen de admisión y también por cultura general debemos saber. ¿Cuál es el objetivo de la clase el día de hoy? Nuestro objetivo es el de, chicos, analizar y comprender cómo fue la civilización incaica, qué rasgos, qué características tuvo a nivel económico, social, político, ideológico, cultural. ¿Ya? Por eso vamos a estudiar. Y vamos a tocar, a resaltar los principales hechos de su proceso histórico. No todo, porque es un proceso histórico muy largo, pues, jovencitos. ¿Ya? Y empezamos. Ahí está. En primer lugar, ¿dónde se ubican los incas? Los incas se ubican en la parte centro-occidental de América del Sur, en la parte centro-occidental de Sudamérica. Ah, ya, profesor. Pero no en toda Sudamérica, ¿correcto? Solo en la parte centro-occidental. No al norte, no al sur, sino en la parte centro-occidental. Sí, pues, si tú ves el continente sudamericano, si tú ves el continente sudamericano, ¿correcto? Los incas se ubicaron acá. Ahí. Esto que estoy remarcando acá es en la parte central y occidental de Sudamérica. ¿Correcto? Ah, es como una tripita. Es longitudinal, mira, es longitudinal. No se sabe qué cantidad de territorio tuvo. Hay aproximaciones, 4 millones de kilómetros cuadrados, 3 millones, 2.700.000, 2 millones. Solo podemos dar aproximaciones. ¿Ya? Sí, es así. Por el norte llegó hasta Colombia, hasta el río Ancashmayo. Por el sur llegó hasta el río Maule, en Chile. Chile, ahí está. Por el oeste, que es el Océano Pacífico, señores, ahí estás viendo esta zona por el oeste, todas las costas del Océano Pacífico. Y por el este, la selva. ¿Te das cuenta? Ah, ese es el Tahuantinsuyo. Exacto. Señores, estos son sus límites. Su población, no lo sé. Yo no sé cuánto pudo haber tenido. Algunos dicen 15 millones, otros dicen 12 millones, otros 10 millones, otros 7 millones, otros 5 millones. No hay una exactitud en cantidad de población. Pero los rasgos que más se ponen y datos es de aproximadamente 10 millones de habitantes. Así, profesor, así es. Ten en cuenta justamente ello, ¿no? Su capital, el Cusco City, entre el río Guatanay y Tulumayo, ahí en el famoso valle de los Incas. Este imperio se dividió, su división, jovencitos, política, fue en 4 regiones. En 4 regiones. Se dividió en 4 regiones. También llamados suyos o suyos. ¿Ya? Ahí está. La zona norte que estás viendo tú en verde acá en el mapa, ese es el Chinchay-Suyo, la zona más fértil. La zona sur en naranja, esa es la zona más extensa y era más para pastizales, para la ganadería. La zona más húmeda es el Antisuyo, es la zona rosadita de la selva, pues. Ah, Chinchay-Suyo, norte. Collasuyo, sur. Antisuyo, la zona este. Y el Contisuyo, Contisuyo o Kuntursuyo, es la zona la zona volcánica, es la zona del Cóndor, es la zona pequeña que da acá Arequipa, Ica, esa zona, ¿no? Son 4 regiones.
Es un gran territorio, un gran imperio, pues. Ten presente eso. Ah, ya, profe. Profe, ¿y qué nos legaron? Hay mucho legado y aporte incaico. ¿Qué son los incas en primer lugar? ¿Qué fueron? Para varios investigadores, jovencitos, los incas son una síntesis de conocimientos. Es nuestra tercera síntesis cultural, porque recuerda, primero fue Chavín, la primera síntesis cultural, después fue Huari y tercero los incas. Los incas aprenden todos los conocimientos de los pueblos del intermedio tardío, un poquito de los chimú, de los aymara, los huancas, los chinchas, los icán, los chapé, así, es una síntesis cultural. Y no es la primera vez, es la tercera vez. Los incas formaron la tercera síntesis cultural. Otros dicen que los incas fueron un imperio. Y verdad, fueron un imperio, porque un imperio es un estado que somete, controla a otros estados. ¿Ya? Sí fue un imperio. Es nuestro segundo imperio, porque el primer imperio fue Huari. El segundo imperio es los incas. Pues. Y todo el sistema imperial de Huari lo van a seguir usando ellos. Prácticamente los incas usaron todo lo que habían usado los Huari. Por ejemplo, hasta el idioma quechua era de Huari. Los quipus son de Huari. Las yactas o ciudades son de Huari. Los chalquis son de Huari. Los tambos son de Huari. Todo era Huari. ¿Qué te parece? Entonces, es nuestro segundo imperio andino. Otros, como John Rowe, dirían, es un gran horizonte cultural, porque difundió su cultura más allá del territorio del Cusco, por otros lugares, más allá, incluso a Bolivia, Chile, Argentina. Ah, ¿verdad, profesor? ¿Te das cuenta? Por eso, a todo aquel país o cultura que difunde todos sus patrones culturales por buena parte del territorio se llama horizonte cultural. Y es nuestro tercer horizonte cultural, porque el primero fue Chavín, el segundo horizonte cultural fue Huari y el tercero los incas. También conocido como horizonte temprano, horizonte medio, y esta, los incas, horizonte tardío. Ah, era así, profe. Exacto, pues chicos, ten presente eso. Ahí está, mejor, ¿no? Entonces, ver acá. Para otros, los incas, jovencitos, fueron nuestro tercer estado panandino, chicos. Es nuestro tercer estado panandino. ¿Ya? Pan es todo, abarca todos los Andes. Porque el primero fue Chavín, el segundo fue Huari y el tercero los incas, tercer estado panandino. ¿Ya? Y nos han dejado su legado cultural por todos los Andes, sus ciudades o yactas, su burocracia, sus caminos o Capacñán, su ejército, el culto al sol, el uso del idioma quechua, todo eso venía de otra cultura, pero los incas lo usaron, ¿ya? Y van a difundir esto por todas partes, más allá de Perú, lo que es Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, Bolivia, más allá, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿qué serían eso? Sería nuestro tercer estado pagandino, o tal vez nuestro tercer horizonte cultural, o nuestro segundo imperio andino, etcétera, etcétera. ¿Ya? Veamos también a estudiar cómo era la economía incaica. Ah, sí, profe. Exacto. Vamos a ir viendo acá justamente ello. Ah, ya, profe. Dos principios importantes que predominaban en la economía incaica son el de reciprocidad y el de redistribución. La reciprocidad es algo muy importante en el mundo andino, que fue difícil someter. Era pues que había que ayudarse para poder transformar eso. Por eso siempre se ayudaban. Eso se llama reciprocidad. Hoy tú me ayudas, mañana yo te ayudo. Hoy por ti, mañana por mí. A través del AYU, que es la base social andina, se ayudaban. Pero también había lugares que les faltaba mucho, que no tenían. Y es ahí donde participaba el Estado, ¿correcto? Con una correcta redistribución. El Estado se encarga de redistribuir lo que falta en algún lugar. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Por ejemplo, en el Imperio Incaico hubieron diversas formas de trabajo. Ahí estaba el AINI, era una ayuda dentro del AIU, una especie de ayuda intrafamiliar, hoy por ti, mañana por mí. La MINCA más bien era una ayuda grupal, colectiva, entre varios AIUs, entre varias comunidades. ¿Te das cuenta? Ah, ya, esa es la MINCA, la faena comunal. Y la MITA era un trabajo para el Estado. Todos debían mandar un grupo de personas para el Estado para que pueda servir. ¿No? Así, profe, sí, es el trabajo para el Estado. El Estado te ordenará a ti, a través del trabajo de la mitad, que construyas un camino, un templo, un palacio, una fortaleza, y es para el Estado, no es para ti. No te lo retribuye, se lo queda. Eso sí es explotación en la mitad. ¿Sí, profe? Así es, ten en cuenta eso. Ahí está.
El Moray era un laboratorio como el que vimos al inicio, circular, ¿no? Es un andén circular. Dicen los investigadores que servía para climatizar algunos productos agrícolas, una especie de banco genético, ¿no? Variabilidad, obtiene variabilidad de productos acá. Interesante el Moray. El Capañán en la red de caminos, en el Imperio Incaico. ¿Ya? El Imperio Incaico fue uno de los imperios que tuvo la mejor red de caminos de su época, chicos. Ten presente. Así, profesor, así es. Entonces, ver justamente ello. ¿Ya? Ah, ya, profe, va a ser así. Así es, chicos. ¿Ya? Oiga, como tú vas a poder también conocer, jovencitos, en este contexto, jovencillos, también encontramos diversas formas de aumentar la productividad. Los incas construyeron, por ejemplo, represas, ¿correcto? O reservorios de agua. Construyeron también, jovencitos, acá, como tú te vas a dar cuenta, ¿no? Eh, Manantiales que salían, pues, de repente, jovencitos, de canalizaciones y acumulaban así, ¿correcto? También tenías puquiales, acá están los puquiales, canales de riego, como estamos viendo acá, acueductos subterráneos, ahí están, los acueductos o galerías filtrantes, estas son las cochas o lagunas, lagunitas, los guaruguaru, chacras elevadas, así, uy, ¿cuánto tenían? Andenes, diversas formas de aumentar la productividad, ¿correcto? Sí, profe, exacto, así era, jovencitos. No te olvides justamente de ello, ¿ya? Aumentaron la productividad. ¿Cómo transformaron el mundo andino? A nivel social, podríamos decir, jovencitos, que era una sociedad clasista. Hubo clases sociales. Arriba la nobleza. Los incas se organizaban a través de panacas. Cada inca que toma el poder, cada zapan inca, funda su propio panaca, su grupo, su ayllu, su familia. Cuando se muere el inca, su panaca seguirá cuidando su memoria, sus bienes, sus propiedades. Los españoles dicen que encontraron 10 panacas. ¿Qué te parece? Y ahí salen los parientes del inca más cercano. Cada inca funda su panaca, ¿correcto? Su ayllu real. También estaba la nobleza de privilegio y la nobleza provincial, ¿correcto? La Jailai está acá. Debajo ya está el ayllu. El ayllu es la base social andina, es una familia extensa. Tiene vínculos de sangre, parentesco, consanguinidad, pues, ¿no? Tiene vínculos de territorio, de religión, de idioma, así es, de costumbre, de dioses. ¿Sabes? Cada persona que integra el ayllu se le conoce con nombre de Hatunruna. Tú eres un Hatunruna, yo, somos Hatunrunas, pues, ¿correcto? Y tributamos al Estado. Pueden formar 30, 50, 100, 200, 500 Hatunrunas, forman un ayllu, ¿correcto? Cuando los ayllus son llevados de un lugar a otro, se les llama mitimaes, los ayllus trasladados, ayllus colonizadores a otras regiones. Ah, ya. Eras de Lima, te llevan a Ica. Eras de Ica, te llevan a Puno. Eres de Puno, te llevan a Quito. Y así. ¿Correcto? Ahora, había personas también que ya no pertenecían a ayllu. Ah, ahí están, jovencitos, las personas que ya no pertenecían. Las ayas eran las famosas vírgenes del sol. Ah, ya. Son las concubinas del Inca. ¿Correcto? Las vírgenes del sol, imagínate. Muchas veces podían ser usadas para sacrificio, pero también ellas trabajaban tejiendo, haciendo textiles. El yanacona era el sirviente para toda la vida. ¿Correcto? Yanacona. Su hijo nieto pertenecerá también a ser yanacona. El piña, ¿qué piña? ¿Qué era un piña, profesor? Era un prisionero de guerra. Ah, ya, profe. Sí. Muchas veces, como no quería obedecer al Inca, ya, el Inca lo mandaba a llevar a este piña a la selva alta. Y muchas veces va a morir ahí. Todo porque ahí habían chunchos, pues los chunchos se lo bajaban a la población que venía de los Andes. Qué piña, ¿no? Las ayas y los yanaconas ya no pertenecen a ningún ayu. No pertenecer a un ayu es como ser huérfano de papá y mamá. El ayu es la base social andina, ¿verdad? Es diferente. Era una sociedad clasista, con problemas también. Arriba la Jailá y la clase dominante,
Y a partir de acá, la clase dominada. ¿Correcto? Vamos a ponerse una D minúscula. Ah, ya, profe, ahí está. Exacto. Dominante y dominada. Señores, ahí está. A nivel, jovencitos, de grupos de poder, ¿no? Como estamos viendo nosotros acá. Oiga, y a nivel político, el imperio incaico fue también a la vez un imperio bastante complejo, ¿no? Miren, arriba está la máxima autoridad, el Sapan Inca. El Sapan Inca es el emperador, el título de emperador. Él correina con su hijo, el Auqui. El Auqui es el príncipe heredero. El príncipe heredero. Pero muchas veces se te escapa o algo, ¿no? Ahí está. Entonces, el Auqui tiene que aprender lo que su padre le va a enseñar. Debajo está el Tahuantinsuyo Camachi. ¿Qué es el Tahuantinsuyo Camachi, profesor? El Consejo Imperial de los Cuatro Suyos. ¿Ya? Aquí se reúnen los cuatro gobernantes de los suyos. Este es el Consejo Imperial. ¿Correcto? ¿De qué, profesor? De los cuatro suyos. Ahí está. Los cuatro gobernantes de los suyos van al Tahuantinsuyo Camachi. Es un consejo, es como un parlamento. El Inca mete la pata, es por culpa de él, pues. Ah, ya. Ahora, el Inca también tiene su hermano que es el Guyacumo. El Guyacumo es el sumo sacerdote, pues. Ah, gobiernan los dos. Esta es una diarquía. Diarquía. Ahora, el Tahuantinsuyo Camachi, jovencitos, luego, como acá están los cuatro suyos, ¿no? Cada suyo se divide en provincias. ¿Y quién gobierna las provincias? Los Apocuna o Suyucapu. Estos son los gobernantes de provincias. ¿Correcto? Se les llama, al gobernante de provincia se llama Apocuna o Suyucapu. Ah, ¿correcto? Y debajo de estos Suyucapu están los Tocricut o Apuchic. Ellos son los gobernantes. ¿De qué, profesor? Señores, los Apuchic son los gobernantes. Ah, no, acá de provincias, acá está. Este es el gobernante de provincias. Acá sería, chicos, corrigiéndome, el gobernante de suyos. Acá sí. El Apocuna o Suyucapu es el gobernante de suyos. Los suyos se dividen en provincias. ¿Quién gobierna las provincias? Los Tocricut o Apuchic, como gusta llamar. Ahí está, gobernante de provincias. Y más abajo está el Curaca. Este es el gobernante de Ayllus. Ah, ese es de vertical, pues muchachos, así era. El imperio incaico sí era gigantesco, como has visto. Para unir a todos los países que había dominado con muchos idiomas, el quechua se convirtió en el idioma vehículo, el inglés de la época, por decir. Se unía también a ese imperio a través del Capac Ñan o la Gran Red Vial, administrado en cuatro suyos. Entonces, ver ahí, ¿no? Ah, ya, profesor. Y el gobernante principal del país o del estado era pues el sol. ¿Cómo le llamas al sol? Inti. Inti o también llamado sol. Ah, ya, profesor. Ahí estás viendo, es el dios principal de todos los dioses que tenía. Había más dioses, pero este es el principal. Aquí hay algunos incas emperadores como Pachacute, como Tupac Yupanqui y Huayna Cápac, que después vamos a ver un poquito más. ¿Ya? La historia incaica es un proceso bastante largo. Para muchos empieza en el siglo XII y finaliza ya por el siglo XVI. ¿Ya? En un primer momento, en la etapa curacal, se funda el imperio incaico. Manco Cápac, Mamao, que la leyenda del lago Titicaca. ¿No? Vinieron varios incas, Manco Cápac, Sinchirroca, Yoque-Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui, el último gobernante de Curaca. Porque después vinieron los militares a gobernar y lograron enfrentarse a los chancas, ¿correcto? Hay una bronca contra el pueblo de Apurímac, los chancas. Los chancas fueron derrotados por los incas, por el reino Cusco. Los cusqueños formaron alianzas militares y le llamaron Confederación Cusqueña. Entonces, ten presente, ¿no? Ahí está. Aquí gobernaron Inca Roca, Huiracocha y, disculpa, claro, Inca Roca, Yaguarhuaca y Huiracocha. Estos tres gobernantes fueron derrotados por los chancas. Los chancas habían derrotado muchas veces a los incas, pero al final los incas derrotaron a los chancas. Los chancaron, pues.
Un príncipe llamado Cusi Yupanqui, futuro Pachacútec, los derrotó. Cuando Pachacútec toma el poder, con él va a empezar el imperio, porque Pachacútec ya somete a muchos países. Empezó el imperio, se inicia la expansión. Ah, ya, profesor. ¿Correcto? Ten presente eso. Miren, ahí está, el imperio incaico. El primer gobernante del imperio incaico, Pachacútec. Manco Cápac y los demás gobernantes no fueron emperadores, fueron simplemente curacas, pequeños reyesuelos. En cambio, Pachacútec sí es el primer emperador, porque con él empieza el imperio. Él estableció la mita, él creó el sistema de andenes, a nivel social, jovencito organizó los mitimaes, hay desplazados, impone el sistema de paracas, ¿te das cuenta? ¿Recuerdas? Ya hablamos de paracas, ¿sí o no? A nivel político divide el imperio en 4 suyos, que eran los guamanis o provincias, ¿en qué se dice provincias? Y los tucuycuy, ¿correcto? Los tucuycuy, chicos, son los famosos inspectores. Vigilando, pues. Ahí están los inspectores. Él fue quien al final reconstruye el Coricancha, el Templo del Oro. Cuando se muera Pachacútec, quien va a gobernar es su hijo ¿qué? Tupac Yupanqui, el famoso Inca navegante, ¿ya? El famoso Inca navegante. Dicen que llegó a Oceanía, no lo sé. Con él, jovencitos, ¿qué pasó? Y fue él que conquistó un montón de territorios. Es uno de los conquistadores de territorios más grandes de la historia del Perú. Gran cantidad de territorios. Cuando se muera Tupac Yupanqui, este Inca navegante, lo sucede su hijo Huayna Cápac. Conquistó poco. Huayna Cápac conquistó poco. Pero con él, el imperio incaico llegó a su máxima expansión territorial. Ah, ya, profesor. ¿Correcto? Correcto. Ten en cuenta ello, ¿no? Cuando Huayna Cápac se muera, ya vino lo peor. Una guerra civil entre sus hijos Huáscar y Atahualpa. Era una guerra de panaca, la panaca de Pachacútec, que defendía a Atahualpa, con la panaca de Tupac Yupanqui, que defendía a Huáscar. Era una guerra de dinastía Urin y Anan, militares versus sacerdotes. Al final, Huáscar fue derrotado, Atahualpa triunfó en esta guerra de panaca. Pero Atahualpa no va a disfrutar mucho de su triunfo. ¿Por qué, profesor? Recuérdate, porque justo en ese contexto, jovencitos, en el año 1500, vamos a poner acá, en ese entonces, en el año 1532, se produce la invasión española. En el año 1532 se va a producir la invasión española. Vamos a poner acá. Ah, ya, profe. Ten presente justamente eso. En el año 1532 se produce la invasión española. Y se acabó todo, ¿no? Atahualpa ganó, pero al poco tiempo de esa invasión española no le permitió a Atahualpa disfrutar de ese triunfo. Los españoles se apropiaron de todo, iniciando el periodo colonial. Ese es otro tema que veremos en otra clase. ¿Correcto? Profe, ¿y qué aportes culturales nos dieron los incas? Uy, hay mucho. En educación. La educación era para la élite, elitista. Solo la élite estudiaba. Ah, y se llevaba en el Yachaywasi, la casa del saber o de la enseñanza. Y ahí estaban sus maestros, sus teachers. A los maestros se les llamaba amauta, amautacuna. Acá está, acá está, acá. Ya, ya, ahora sí, chicos. Ya los vi. Disculpen, estaba viendo acá. Ya, ahora sí. Se me había perdido acá no sé, no movía mi lápiz electrónico. En la enseñanza también a la población se le enseñaba, a la población común, claro, a la población común le enseñaban a Masú, a Mayuya, a Maquella, ¿no? A Maquella es no seas dragán, o sea, ocioso. A Masúa, no robes, no robar. A Mayuya, no mientas. Pero este es para la gente del común. La gente del común era agricultor, ganadero, artesano, pero la élite, ellos sí, era diferente. La arquitectura incaica era una arquitectura monumental, megalítica. Mira, piedras gigantes, enormes construcciones. Hay mucha simetría, mucha solidez. Usaban maquetas incluso
para su construcción, como en Sayhuite, en Abancay. Puertas, muros, ventanas, diseño trapezoidal, un trapecio. Acá está el trapecio. ¿Te das cuenta? Ese es un trapecio. Entonces, ahí tenemos toda una imagen. Para contabilizar, usaron el KEEP, que guarda información en estos nudos. Para sumar y restar, ahí está la yupana. Acá acumuladas con piedritas o pepitas, sumas, restas, quitas. Era así, la yupana. Esto se llama yupana. O con L, doble L o con I. Y esto se llama kipu. Ah, sí, profe. Exacto. Entonces, ver acá. Su religión eran politeístas, creían en muchos dioses, poli, varios, teos, Dios, varios dioses. Panteístas, pan significa todo, teos, Dios. Dios está en todas partes, hay dioses en todas partes. El cerro es un dios, la laguna es un dios, el cielo es un dios, el mar es un dios, todo es panteísmo. Aquí está, este es el dios Huiracocha. Huiracocha, acá está el Taita Inti, el sol. ¿Cuántos dioses? Hacían sacrificios humanos, como el caso de Juanita, la dama de Ampato. ¿No? Ahí está la capacocha o sacrificio humano, para calmar a los dioses, al volcán, al frío, al fenómeno del niño. Sí, hacían sacrificio de niños. Se llama capacocha. Para ellos existían tres mundos. El mundo de arriba, el Anampacha, donde está el sol, la luna, ¿no? Acuérdate, Mamaquilla, Yapa, el rayo, Coyur, la estrella, el cóndor, ¿no? Está también el Caipacha, el mundo de acá, de los vivos. Ahí están los humanos, los animales, las plantas. Y también está el Ucupacha, el mundo de abajo. El mundo de los muertos, dicen algunos. Aquí está, jovencito, las cuevas, los cerros. ¿Me dejó entender? Ahí eso. En el Imperio Incaico, jovencitos, ellos se guiaban a través de la naturaleza, a través del solsticio de invierno y solsticio de verano. Ellos veían pues los diversos solsticios y equinoccios. Por ejemplo, en el mes de diciembre empezaba el 21 de diciembre el verano. Ah, ¿te das cuenta? Solsticio de verano. Y ahí se celebraba la fiesta del Capac Raimi. Capac es señor, fiesta del señor, donde las momias de los incas desfilaban. ¿Así, profe? Sí. Pero, jovencitos, cuando llegaba el mes de julio, el invierno empieza, el Inti Raimi. ¿Te das cuenta? Así, profe, era así. Entonces, de esa forma, ellos sabían lo que iban a hacer. En el Capa Raimi, sacrificios humanos. Llegaba más o menos lo que era el otoño, la primavera, el Pachacuchay, las cosechas están llegando, el sacrificio de los animales, el solsticio de invierno, ya el culto al sol, ¿no? ¿Te das cuenta? El verano, el invierno, ¿no? El culto a los muertos, todo esto estaba planificado en el imperio incaico. Una gran cultura, pero todo terminó con la invasión española, pues muchachos, ¿ya? Ten presente ello. Chicos, hasta esta parte de nuestra clase vamos a seguir investigando. Yo sé que no es suficiente, pero hay mucha información y preguntan mucho en los exámenes de admisión. Cuídense bastante, nos estamos viendo.